Soy Germán Guerrero, médico cirujano, director médico de la aplicación internacional MiDoc. Les damos la más cordial bienvenida y les vamos a pedir nada más 5 minutos para esperar a unos participantes que están por conectarse. Les agradezco a ustedes su puntualidad y estar presentes en este momento, pero para dar inicio adecuadamente a las 5:05 y así alcanzan a todas las personas que están por conectarse a recibir el taller. Cualquier novedad pueden escribirlo por el chat y a partir de eso, a las 5:05 nos vamos a conectar. Lindsay, perfecto. Yo voy a verificar lo del audio para a partir de eso tener para que me puedan escuchar de mejor manera. Entonces, 5:05 empezamos. Un fuerte abrazo. Buenas tardes, nada más para la nutrióloga Liz. ¿Nos podría habilitar el audio para hacer la prueba de sonido antes de empezar? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Perfecto, Liz. Sí se escucha. ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí se escucha bien. Perfecto. Doctor Germán, no te escucha. Bien, bien, un poco bajo.
¿Me escuchan mejor ahí? Ahí sí ¿Se escucha más claro ahí en ese momento? sí, se escucha mejor. Perfecto. Entonces, les doy la bienvenida. De la manera más cordial vamos a empezar con el taller nutricional dictado por nuestra nutrióloga paraguaya, Liz Fretes, de cómo preparar una comida saludable. Tomando en cuenta la importancia de una nutrición adecuada, sobre todo pasando esta pandemia, esta cuarentena y por las situaciones que se nos avecinan, es muy importante entender cómo y por qué debemos alimentarnos. A partir de esto, le doy paso a Liz. Bienvenida. Cualquier duda, estamos prestos a responder. Vamos a empezar con la alimentación saludable. En nuestro contenido, una introducción a una alimentación equilibrada y saludable, criterios para una buena selección de alimentos reales, regla de oro para componer tus platos. Siguiente. ¿Qué deberías incluir cada día en tu plato? Como por ejemplo, las fuentes energéticas saludables. Daré en este caso opciones de desayunos. Grasas que curan y grasas que enferman. Entonces, iniciando, ¿qué es primeramente la alimentación saludable? En este caso, los alimentos son imprescindibles para la vida y para suministrar al organismo todos los nutrientes y energía necesarios para mantenernos de forma saludable. La nutrición es consecuencia de la alimentación. Como dice el dicho, como el padre de Hipócrates, somos, ¿verdad?, que tu medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. Entonces, ahí tenemos que diferenciar lo que es la nutrición de la alimentación. La alimentación, entonces, cuando nosotros ingerimos, por supuesto, el alimento, pero el organismo se encarga de procesar. El organismo es el que realiza la transformación y la utilización, ¿verdad?, de estos alimentos. Se tiene que extraer los nutrientes, porque el nutriente es el componente químico presente en el alimento. Entonces, hay una diferencia grande en lo que es la alimentación y la nutrición. La alimentación es un acto voluntario. Se puede modificar a través de los hábitos alimentarios. En cambio, la nutrición no. La nutrición depende del organismo, si se encuentra sano, enfermo, lo va a realizar. Por eso que muchas veces las personas consumen, pero su organismo no procesa de manera adecuada y no vemos los resultados esperados. La alimentación se considera adecuada y saludable cuando, primeramente, debe ser suficiente para cubrir las necesidades y mantener el equilibrio del organismo. Eso se refiere a la primera ley de la alimentación, la ley de la cantidad. Entonces, si es adecuado para una persona, es suficiente en cantidad justa. En cambio, insuficiente, ¿por qué? Puede ser porque esa persona puede realizar actividad física, depende de qué alimentación está consumiendo, de muchos factores. Entonces, para tener en cuenta. Nosotros los profesionales en nutrición podemos medir el plato y vamos a ver, de hecho, hoy las porciones, porque es muy importante respetar las porciones. Entonces, la clave para una alimentación saludable es consumir de forma variada y equilibrada. Como dice, debe ser completa, variada, adecuada para cada persona. Y también a sus finalidades. Por eso que en consultorio muchas veces le preguntamos al paciente qué objetivos persigue. Primeramente tenemos que partir de ahí. Si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar,
imposible que hagamos una buena nutrición. Entonces en consultorio hacemos todas las preguntas pertinentes y le adecuamos según sus preferencias alimentarias la nutrición que más le conviene. Y por supuesto debe ser adaptada a sus necesidades y su gasto energético de cada persona. No es lo mismo una persona que está, ¿verdad?, haciendo en oficina, que de repente está sentado. En cambio, un obrero está afuera y tiene que mover, ¿verdad?, mucha carga energética. Entonces su alimentación es diferente. Entonces, el profesional en nutrición debe adaptar las calorías de acuerdo a sus necesidades. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios así sencillos, básicos, para una buena selección de alimentos? Estos alimentos deben ser frescos, naturales y de preferencia deben estar cultivados de forma orgánica. Eso es muy importante. Creo que en el webinar anterior, donde tuve la ocasión de conversar con mi colega, ella mencionaba y hablaba de esto, ¿verdad? Entonces, los alimentos que son plantados de forma orgánica en el abono ya tienen que estar entonces sin agrotóxicos, conservantes, hacerlo de manera natural. Por eso que de ahí siempre los nutricionistas aconsejamos de temporada. ¿Por qué? Porque decimos alimentos, verduras, frutas de temporada. Y porque justamente nos garantiza que sea un alimento realmente nutritivo y que contenga todas las vitaminas y minerales, bien frescos, sanos. Entonces, de procedencia local, tenemos que tener entonces disponibilidad de repente un local, ¿verdad?, ecológico. En supermercados también. Hoy día hay mucha variedad y uno tiene que saber leer el etiquetado nutricional para saber elegir. Es muy importante. Debe estar en armonía con la tradición, o sea, yo no le puedo recomendar un alimento que de repente no tiene no consigue de forma fácil, ¿sí? Deben ser balanceados y sobre todo, ¿verdad?, que sean ricos. Eso es lo más importante. Más adelante entonces vamos a hablar un poquitito del método del plato saludable porque me parece un método interesantísimo. ¿Por qué? Y porque es una herramienta muy didáctica, de forma sencilla. Yo puedo llegar entonces a obtener platos sabrosos, sin mucha elaboración. Por eso yo les insto y estoy agradecidísima que todos estén participando, porque con todos los alimentos que tenemos en casa podemos hacer, pero comidas riquísimas y sobre todo nutritivas, que es lo más importante. ¿Cuáles son entonces, cómo podemos elegir, tener esos criterios para esta buena selección? Y entonces debemos escoger alimentos que sean bajos en grasas saturadas, es decir, ¿verdad?, tener una combinación entonces de productos de origen, disminuir un poquito las carnes rojas, ¿verdad?, aumentar un poquitito. Sí es recomendable el pescado porque protege al corazón, es preventivo. En cambio, la carne roja es buena. Todo alimento no es de por sí solo dañino, simplemente el exceso, es decir, el abuso que uno comete, ¿verdad? Eso es lo que hace que ese alimento sea perjudicial. Entonces, lo que tenemos que basarnos en la tercera ley de la nutrición es el equilibrio. ¿Cómo sabemos entonces que un plato es equilibrado? Y justamente tenemos nuestras herramientas didácticas que nos dice, por ejemplo, todas las guías nutricionales en todos los países fomentan, ¿verdad?, el consumo de los grupos de alimentos. Por ejemplo, Paraguay cuenta con la olla que tenemos 7 grupos de alimentos, pero estuve investigando, por ejemplo, el plato del buen comer en México. Creo que todos los países tienen un fin común, que sea entonces el consumo de todos los grupos de alimentos sin caer en un exceso. Por eso que debemos entonces limitar también el consumo de mucho azúcar, de bebidas azucaradas, por supuesto la sal,
hoy día de repente todos caemos por la falta de tiempo en comprar alimentos congelados y de repente nos sale del apuro en ese momento, pero las consecuencias son venideras, o sea, posteriores, vamos a decir. ¿Por qué? Porque utilizan el sodio como conservante. Entonces, ese alimento que está procesado para que dure más tiempo, entonces le agregan la sal, le adicionan. Entonces, eso es lo que hay hoy día. Cada día estamos atendiendo más a pacientes hipertensos, justamente por el estilo de alimentación que están llevando. Deben consumir alimentos con mayor fibra, como por ejemplo vegetales, los cereales. Yo preparé una mesa inmensa aquí donde después vamos a estar mostrando para saber la variedad que podemos recurrir. Tenemos un abanico inmenso de alimentos que son fáciles de obtener, pero muy nutritivos. El secreto, ¿dónde está? En respetar las porciones y la combinación entre estos alimentos. Evitar, por supuesto, la monotonía. No hacer siempre lo mismo. Una ensalada, si ustedes entran en revistas científicas, y tenemos muchísima variedad de ensaladas, no simplemente tomate, lechuga, ¿sí? Tenemos una inmensidad de verduras y podemos escoger ¿verdad?, de nuestro agrado que sea entonces una rica ensalada. También debe haber variación, dijimos, en la dieta, por supuesto, habitual. Yo les digo que si nosotros hacemos todo bien, podemos darnos los pequeños gustitos. Procurar, entonces, la regla está en comer de todo, pero no abusar con las porciones. Respetarlas y saber combinarlas. Es importante hacer 5 comidas al día. ¿Y por qué les parece eso? Y porque nosotros, los seres humanos, estamos destinados y sobre todo genéticamente predispuestos a comer poca cantidad, pero buenos nutrientes. Pero lamentablemente por los hábitos alimentarios hacemos todo diferente. Comemos pocas veces y de forma copiosa, de forma abundante. Y eso es lo que trae consigo el sobrepeso y la obesidad. Eso de picar entre horas, eso es típico, creo que de repente con el tema de la pandemia, estamos todo el día en casa sin ninguna rutina, horario para comer, para hacer actividad física, y empezamos a picotear de poquito. Decimos, no, esto no nos va a engordar. No, ojo, porque sí, justamente son entonces alimentos engañosos. ¿Qué nos aporta? Y exceso de calorías, pero nos trae como consecuencia el sobrepeso y la obesidad y no nos nutre. De repente no tenemos energía suficiente. Preguntemos un poquitito, veamos nuestra alacena, ¿qué tenemos? ¿Qué compramos? ¿Sí? Entonces tener también así un decálogo, ir seleccionando, ir cambiando de a poco estos hábitos alimentarios, entonces para gozar de calidad de vida. Evitar las golosinas, los chocolates. Hoy día la industria alimentaria tiene una inmensidad de chocolates, esas barritas que son de yogur con cereales, granola, avena. Me aporta nada más una porción 80 kilocalorías. Imagínense. Entonces ustedes pueden hacer todo bien, darse sus gustitos, pero de qué sé yo, 15 días, una vez al mes, y los fines de semana estas barritas, yo creo que ustedes van a llegar a conseguir el peso que desean. Adelante. ¿Alguna preguntita, una duda? Veo que están conectados muchas personas. Si alguien me puede comentar realmente si puede realizar las 5 comidas durante el día. Si alguien quiere referirse a ese tema.
Sí, doctora, buenas tardes. En este caso, no sé si nos podría ayudar más o menos en qué se basaría las 5 comidas al día y en las horas que nosotros tendríamos que alimentarnos. Por favor, gracias. Sí, perfecto. Deberíamos de realizar entonces, depende eso del horario de levantarnos. Siempre yo aconsejo que tengamos un desayuno saludable. Aproximadamente nos levantamos, ¿verdad? Depende de la rutina de cada persona, uno realiza el baño o ya preferentemente uno se asea primero y después se va a escoger, ¿verdad? Un desayuno saludable. Eso lo tenemos que hacer entonces antes de ir al trabajo, ¿sí? Aproximadamente si nos levantamos a las 7, entre las 8 ya teníamos que realizar un desayuno bueno. No simplemente con una taza de café con leche, sino que debe contener, ¿verdad?, el trébol del desayuno, la parte de los lácteos. Ahí ustedes pueden escoger leche, yogur o derivados, también una porción o una ración de fruta, ¿sí? Y sin olvidar entonces los cereales. De repente una avena, granola, también debemos de consumir. Entonces tenemos que alimentarnos un desayuno aproximadamente entre las 8 y 8 y media. Luego ya nos vamos al trabajo y 2 horas y media, es decir, no tiene que pasar de 3 horas para volver a alimentarnos. Ahí lo que aconsejamos es hacer una media mañana. Justamente eso es lo que el problema que las personas tienen, que no hacen esa media mañana. ¿Por qué? Porque no sienten hambre. Pero, por favor, ustedes pueden habituarse, dar pequeñas comiditas, entonces una fruta, un yogur, un jugo, un licuadito. Ahora, por ejemplo, justamente vamos a hacer un licuado de cereales y de frutos secos. Si ustedes los pueden desayunar, eso ya le va a poder servir como desayuno y como media mañana. ¿Por qué? Porque es muy completa. Ahí ya vamos a incorporar maní, miel, avena, leche de arroz, ¿sí? Entonces, llegado la hora del almuerzo, entre las 12, 12 y media, 1, y así, lo recomendable es entonces saber qué tipo de actividad laboral tiene y distribuir según entonces sus horarios. Es decir, no pasar de 3 horas para entonces realizar una comida siguiente. ¿Sí? Entonces llegamos al almuerzo, ahí tenemos entonces una variedad utilizando el método del plato saludable que vamos a ver más adelante, que incluye la porción de proteína, de cereal y también de verduras, vegetales. Sin olvidar el líquido, un jugo o el agua, ¿verdad? La bebida campeón. Así vamos avanzando hasta pasado el mediodía, ya la media tarde, consumir nuevamente. Si a la mañana hicimos un poco livianito, yo les aconsejo de repente un rico café con leche y un poco de una tostada, pero con un queso de repente que sea descremado. Y luego ya la cena, entonces, consumir más liviana. Esa es la tendencia. No consumir tanto productos de origen animal, es decir, esas grasas saturadas, porque primeramente nos satisface, nos llena, pero nos crea muchas enfermedades y directamente nos vamos a dormir sin movernos. Y eso hay un problema en la digestión. Y así vamos arrastrando, al día siguiente nos levantamos cansados. Entonces, si hacemos estas 5 comidas, podemos evitar entonces de picotear y realmente de consumir todo lo que necesitamos. Adelante. Aquí hablemos un poquitito sobre el agua, que es un nutriente esencial, ¿verdad? Lo importante entonces es consumir, como nos dicen nuestras guías, como mínimo 2 litros diarios. ¿Y por qué? Porque el agua, ustedes saben que el agua puede evitar de tener dolor de cabeza, muchos síntomas que de repente por la falta de agua nos sentimos deshidratados. La deshidratación trae como consecuencia el cansancio. Yo, por ejemplo, aquí tengo un vasito con agua siempre para hidratarme, por supuesto. Debemos entonces de no comer deprisa, porque eso causa problemas digestivos. Disfrutar realmente de la comida, tomarse un tiempo necesario
de forma relajada. Yo sé que es difícil porque muchos problemas realmente podemos llegar a tener, pero dejemos de lado. Es el momento de nosotros de poder nutrir nuestro organismo para tener mejor calidad de vida. Entonces, evitemos comer deprisa, las apuradas, tratemos entonces de dejar el celular, las malas informaciones y concentrarnos en lo que comemos. Ustedes saben que el masticar muchas veces lo que hace es facilitar la digestión y, por supuesto, la absorción de los nutrientes. Entonces, por eso ya empieza la digestión en la boca. Si nosotros no masticamos la cantidad de veces, ya llega con problemas. O sea, llega al estómago, pero le va a costar más trabajo, va a tener que realizar para entonces digerir. Y si nuestra comida es llena de gorduras, aumentamos mucho las porciones. Entonces, lógicamente, después nos sentimos súper cansados. Y esto es muy importante. Solemos hacer talleres con todos los profesionales de nutrición. Acá está conmigo. Le agradezco muchísimo a la licenciada Sandra porque siempre está conmigo. Y nosotros vemos que fomentando estos talleres, haciendo también charlas, todos vamos a llegar a mejorar realmente. Entre todos vamos a salir adelante. Yo sé y estoy convencida que la nutrición es la base de la salud. ¿Por qué? Porque es preventiva. Podemos prevenir todas estas enfermedades que hoy día ya no tienen solución. Nos gastamos mucho de dinero, sufrimos mucho, trae como consecuencia muchos problemas. ¿Sí? Entonces, eso es ahondar desde que nos levantamos, tener buena energía, preparar, planificar. Yo sé que es muy difícil, pero tenemos que tomar, yo creo que cambiar los hábitos alimentarios es una decisión que tiene que tomar cada persona. Y siempre tiene que acompañarle la familia, el entorno, porque realmente si todos tomamos conciencia, por eso el objetivo de este taller es tener una alimentación consciente y responsable. Sí, adelante. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya podemos avanzar. Ya mencionamos sobre 5 veces al día. Pero acá es muy importante mencionar que cuando desayunamos, activamos también nuestro metabolismo. Mucha gente, porque no desayuna, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que cuanto más veces comemos, más quemamos. Simplemente tenemos que saber seleccionar los nutrientes y saber combinar para que activamente sea más metabólico. Es decir, podamos entonces ayudarle a nuestro metabolismo que se encuentra de forma lenta, porque ya nos movemos menos, cambiamos realmente en nuestros desplazamientos, también nuestro ánimo, muchos factores tenemos en contra. Pero yo les aliento realmente que si hacemos primeramente luego un buen desayuno, yo creo que van a estar metabólicamente más activos y con mayor energía. Entonces, acá un tema importantísimo, consumir verduras y frutas todos los días. ¿Sí? La Organización Mundial de la Salud, que es el ente mayor en cuanto a la salud, nos recomienda consumir 400 miligramos de verduras. ¿Cómo nosotros calculamos? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguien me puede decir en relación cómo podemos calcular esa si no tenemos una pesita? Que siempre el profesional de nutrición lo tiene. Ahora le voy a mostrar un poquitito, que es la herramienta para saber. ¿Cómo entonces manejamos si nosotros no tenemos esta balancita? ¿Alguien puede decirme, contarme, por favor? A ver un poco si está ahí Cintia, si está unida. De repente Sandra. ¿Cómo podemos calcular esa cantidad de 400 gramos al día de verduras que tenemos que consumir? ¿Alguien está ahí? Bien, entonces les comento
que si nosotros no tenemos una balanza para poder pesar, entonces podemos calcular. Sí, te escucho. Pues podría ser 400 gramos de verdura entre serían como 2 piezas, sería una, pues, tal vez 1.5 en la comida y la otra mitad en la cena. Sí, pero ahí falta un poquitito la cantidad. Porque, ¿cómo podemos manejar? Sí, me encanta porque realmente tenés la idea. Entonces, para manejar una porción que vos estás mencionando sería aproximadamente 80 gramos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que consumir 400 gramos, sería 5 piezas, por ejemplo, de 80 gramos. Pero eso va a variar de acuerdo al tamaño. Entonces, yo les comento que ustedes pueden hacer una porción chica, 100 gramos, luego una mediana de 200 y una porción grande ya de 300 gramos. Perfecto. Ahí sería entonces llegar a esa cantidad. Y la forma que vos me dijiste, justamente podés incorporar eso que faltaba un poquitito en la media mañana y de repente la merienda. Y ahí ya completarías esa cantidad que nos está recomendando la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias. Bueno, entonces inclúyelas en tu menú diario. También hacer estas verduras, ¿verdad? También frutas, porque no, ciertos países hacen de forma salteada, es decir, poca cantidad de aceite y en tiempo menor. Dar vuelta y vuelta más o menos, es decir, que esa verdura sea crujiente. Brócoli, por ejemplo, muy rico, no tenemos que, ¿verdad?, hervir o si vamos a hacer salteado, simplemente, ¿verdad?, dar vuelta y vuelta. ¿Cómo nosotros manejamos cuando se cocina, se cose ese alimento? Por la coloración. Cambia, entonces el brócoli, ¿verdad?, se vuelve un poquito más oscuro. También, por ejemplo, las cebollas se transparentan, tienen otro color. Entonces, de esa forma, porque todos nuestros sentidos influyen también en los alimentos, en la preparación de los alimentos. En cuanto a frutas, entonces, que sea variado, ¿verdad? Es recomendable, entonces, hacerlo de estación, como habíamos mencionado, manzana, pera, de repente también tenemos la ciruela. ¿Por qué? Porque tiene bajo índice glucémico, es decir, no supera los 50. ¿Qué es el índice glucémico? La cantidad de azúcar que tiene ese alimento. Entonces, consumiendo estos alimentos, vamos a garantizar que sean, entonces, de bajas calorías, pero realmente con muchas vitaminas y minerales. De repente, entonces, un poquitito tener en cuenta, yo no digo que vamos a suprimir el aguacate porque es riquísimo, pero ojo, porque tiene muchas calorías. Y las grasas que aportas son buenísimas, porque son las grasas que protegen nuestro corazón. Como siempre yo les llamo, cardio saludable, porque protege a mi corazoncito de todas aquellas enfermedades de repente que puedo llegar a tener. Que todos realmente manejamos, pero realmente nos dan señales nuestro organismo, como taquicardia, o sea que el ritmo circadiano del corazón, los latidos del corazón ya va aumentando. Eso es algo no bueno, pues ese paciente puede llegar a tener hipertensión. Y sabemos que la hipertensión, la consecuencia es el problema del corazón. Entonces, lo ideal sería no comer siempre con la misma fruta y combinar las calorías de las más pesadas con las más ligeras. Entonces, siempre yo recomiendo un licuado de aguacate, pero le vamos a poner, verá, medio aguacate. Yo siempre digo 30 gramos, 40 gramos. ¿Y cómo puedo saber? Siempre vamos a tener en nuestra casa las medidas caseras. Una taza, una cuchara. De repente, si no tenemos nuestro puño de la mano, ese equivale a una porción de arroz. ¿Cuánto es la porción de arroz para una persona? Para la mujer, 3 cucharadas y para el hombre, 4 cucharadas. Aumenta un poquitito porque ellos son un poco más grandes, tienen más músculo y son más comilones también. Les gusta muchísimo comer, pero ojo porque también el exceso, lo que el organismo acumula y eso se transforma en energía.
Ahí es importante entonces limitar el consumo de estos azúcares simples, todo lo que sea entonces golosinas, ¿verdad? Esas masas dulces que son riquísimas, pero respetamos, por favor, si va a hacer de repente una merienda, una porción les aconsejo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Cómo estamos por ahí? ¿Todo bien? Acá con muchísimas ganas entre todos vamos a hacer unos batidos, sopas de verduras si nos da el tiempo. Pero la idea entonces es fomentar, ¿verdad?, estos talleres para poder realizar entonces todos sin ninguna excusa en nuestras casas. ¿Sí? También ahí ya mencionaba la importancia de respetar el desayuno, entonces incorporar, como les digo, un lácteo. Acá tenemos de repente un poquitito más atrás, ¿verdad? Tenemos la parte de lácteos, de cereales y de frutas, porque cumplen con las funciones reguladoras, energéticas, ¿verdad? Sobre todo. Y queda la otra parte, entonces, que nos aporta entonces el equilibrio en el organismo. Entonces, 3 funciones cumplen el desayuno. Elis, hay una pregunta interesante aquí en el chat. Dice, disculpe, Sí. ¿cómo sería la nutrición para un niño de 5 años? ¿A ellos igual Sí. se le debe dar las 5 comidas? Y para ellos, sí, se les da realmente desde muy pequeño, se le tiene que ya ir cuando ya el niño, por ejemplo, se sienta en la mesa. ¿Qué significa? Que a partir del año de vida, ese niño ni ella está en la mesa de la familia, ¿verdad? Entonces lo aconsejable sería que tengan su propio platito y se le empiece entonces a dar variedad de verduras y de frutas. Solamente que la porción para ellos es un poco distinta, de hecho es un poco menor, pero se le tiene que acostumbrar ya a tener los hábitos de la familia y enseñarles también de las porciones. Es muy importante entonces que en la mesa haya una variedad y que pueda escoger un alimento. Entonces, si ese niño, ¿verdad?, desde muy temprano tuvo una alimentación complementaria buena, significa que aparte de la leche materna ya se le incorporó estas, ¿verdad?, estas verduras. Entonces, si se hizo en ese niño ese hábito de dar un alimento, una verdura, por ejemplo, un tiempo para que empiece a probar, porque ellos no saben, no conocen todavía de los sabores. Entonces, es importante que se le empiece a introducir y luego ya cuando esté ya, ¿verdad?, con gusto, ya se sabe, pues el niño solo ya va a pedir. Él ya va, me gustó siempre lo que le damos de probar. Cuando no le damos lo que no sabemos si realmente le gusta o no le gusta. Entonces sí es importante entonces que puedan hacer las comidas, yo les aconsejo, pero en menores cantidades, por supuesto. De hecho que va a ser diferente porque ellos están en crecimiento, necesitan consumir un poquitito más de leche, es diferente la alimentación, ¿verdad?, del adulto con el niño, pero no le debe faltar nada de estas verduras. Sí, continuemos. Entonces, acá lo importante para mantener y no tratar por lo menos de no subir de peso, conviene entonces que estos postres sean, ¿verdad?, ricos, pero que no sea de tantas calorías. Siempre entonces vamos a dar ahí la variedad, vamos a introducir fruta, yogur, de repente tenemos aquí en la mesa, por ejemplo, la parte de estos panes integrales, pero siempre con la porción recomendada. Variar y hacer de todo. Cierto es que los carbohidratos de repente no tenemos que exagerar con eso, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va aumentando de peso. Entonces sí es importante poder entonces seleccionar qué nos gusta. Siempre yo les recomiendo que sea integrales. Y si no me gusta, siempre incorporar entonces otro tipo de carbohidratos, pero variado. Lo importante entonces acá tenemos lo que es la parte de nuestro desayuno saludable.
¿sí? Todo lo que ya habíamos mencionado, tenemos que consumir también pescado, porque el pescado protege el sistema nervioso y el corazón por el contenido de omegas que tiene, y tiene también menor cantidad de calorías. Generalmente los pescados azules son los que tienen omega 3. Es diferente porque ellos se crían en aguas frías, por eso son pescados azules. Por ejemplo, tenemos entonces el salmón, caballa, atún, sardina. Aquí lamentablemente no tenemos, ¿verdad?, acceso al mar y tenemos que recurrir a otro tipo de pescados porque de repente la población es un poquito cara. Pero yo sé que en otros países el pescado es barato, muy rico, se puede hacer diferentes preparaciones y sobre todo entonces es beneficioso por el aporte de ácidos grasos esenciales que contiene. El ácido araquidónico, el ácido linolénico y linoleico. Los famosos omega 3 que son protectores del corazón y del sistema nervioso. La buena hidratación, por favor, porque la falta de agua entonces puede traernos dolor de cabeza, apatía, disminución de la memoria, fatiga. ¿Se dan cuenta entonces que es importantísimo? Si consumimos como mínimo, ustedes saben que cuando mayor peso tenemos que consumir mayor cantidad de agua. No es lo mismo una persona que pesa 60 kilos que una persona que tiene 100, 120, ¿sí? Por cada 20 kilos, aproximadamente 1 litro. Ustedes eso pueden calcular de esa forma. ¿Cómo yo hago? ¿Cómo reparto durante el día? Y generalmente hasta el mediodía 1 litro, luego voy aumentando, ¿verdad? Un poquitito entre las 3, las 4, tomo un licuado, agua, la bebida campeona. Hago entonces para la cena sopa, porque todo en realidad los líquidos aumentan. Lo importante es que se dé el equilibrio hídrico. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos saber eso? Y si consumimos, entonces 2 litros, debemos de eliminar también 2 litros. ¿Sí? Ahí se da el balance hídrico, la persona no tiene retención de líquido, porque eso es muy común entre las mujeres, por las hormonas, por la menstruación también que nosotros tenemos y todo eso. Entonces somos diferentes en cuanto a la parte orgánica, al varón. Pero es importante conocer realmente nuestro organismo. Yo siempre digo eso, para poder entonces darle lo que realmente necesitamos. Eso sería en cuanto a la buena hidratación. Doctora, ¿Recomienda entonces? ¿Sí? sí, tenemos unas 2 preguntas para ver si es que interactuamos ahí. Sí. Nos Okay. dice, buenas tardes, doctora. Una consulta. Soy hipotiroidea y, es decir, ¿en verdad de que el brócoli no podemos comer las personas que tienen esa enfermedad? Entiendo. Entonces lo que ahí se puede hacer, ¿verdad? Si un nutriólogo de repente le puede recomendar la parte del intercambio de alimentos. Es decir, de repente el brócoli, si no pueden consumir por la patología que está teniendo, pero sí puedo hacerlo otra verdura de color verde oscuro. Entonces, por eso se agrupan los alimentos también por colores y dentro de la pirámide, de la olla o del plato del buen comer, porque realmente los cereales, todos aportan la misma, aproximadamente igual o la misma cantidad de nutrientes. Entonces lo que yo les recomiendo es que vea bien con su nutriólogo, porque existe un intercambio de alimentos donde realmente sí puede consumir y está consumiendo realmente los nutrientes que necesita su organismo. Sí, adelante. Entonces vimos el desayuno, ya hablamos la primera comida, no nos debe faltar las funciones que realiza, y de repente unas opciones de desayuno que yo les dejo ahí para ustedes, para su desayuno y su media mañana. Lo importante para empezar entonces a hacer nuestros preparaditos, el método del plato saludable, ¿sí? Nosotros entonces tenemos nuestra herramienta didáctica donde está conformada por 3 partes. Ustedes tienen ahí
la diapositiva en su computadora y van a poder observar. La mitad del plato debe estar formado, debe contener hortalizas y verduras. Hay una variedad. No se vayan ustedes a preocupar porque acá no se limita. ¿Por qué? Y porque si de repente hacemos de verduras, como su nombre lo dice, de color verde, significa que me está aportando pocas calorías, pero muchos nutrientes. Es decir, cada 100 gramos que nosotros dijimos, una verdura chica, nada más me está aportando 20 kilocalorías. Entonces ustedes pueden ahí mezclar de todos los colores. Como ahí ven en la gráfica, frutos, de repente tomate, una variedad de verduras coloridas sobre todo porque me está aportando las vitaminas y los minerales. Bien, entonces vamos a la otra parte donde tienen ahí también en la gráfica. Debemos dividir el plato de esa otra mitad, 50% tiene cierto. Entonces, si subdividimos, vamos a tener 25%, ¿verdad? Va a corresponder a las proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, ¿sí? De origen animal siempre tenemos que combinar con las vegetales para que sean entonces saludables para nosotros. Y del otro lado hay una variedad de proteínas. De origen animal tenemos la carne roja, lo recomendable es hacerlo 2 veces a la semana. Yo les digo eso porque la carne roja es muy buena por su contenido en hierro, ¿sí? Pero en cuanto al exceso de sal, tiene mucho contenido de sodio. Entonces, la persona que tiene problemas de repente hipertensión, problema cardíaco, la carne roja ya va a estar en desventaja. Pero ustedes pueden combinar entonces con pollo y pescado. La diferencia, como dijimos, es el hierro. Pero todas aportan las proteínas completas de alto valor biológico. Solamente que el pollo tiene menor grasa y por supuesto el pescado, que es buenísimo, como les decía, porque protege al corazón. Luego tenemos la otra mitad, ya resta 25%, ya que entra todos los carbohidratos. Tienen entonces una variedad de papa, arroz, fideo. No vamos a olvidar de la mandioca. Pero como siempre les digo, tengan ojo también con el índice glucémico para las personas diabéticas. Es bueno consumir la papa muchas veces también si la persona quiere bajar de peso. Simplemente que acá el problema es la cantidad de azúcar, o sea, cómo el cuerpo interpreta ese azúcar, cómo va utilizando ese azúcar, entonces no es tan recomendable. Yo les digo que hagan una porción, si les gusta, una vez a la semana, y ustedes van incorporando, como dijimos, de color verde, por ejemplo, ahí pueden poner berro, brócoli, tenemos espinaca, acelga, una inmensidad. Entonces ahí ya completamos lo que es el plato, que está conformado por verduras, por las proteínas y por los cereales. Luego, la Universidad de Harvard colocó fuera del plato una porción de fruta, consumirlo de manera diaria, ¿verdad? En Paraguay, por ejemplo, la segunda guía, que es la relacionada con el consumo de frutas, recomienda 3 frutas al día y una de ellas que sea cítrica. Esa es la diferencia que hace en relación a otros. Acá, por ejemplo, ¿por qué? Porque el hierro, o sea que la fruta cítrica aporta entonces la vitamina C para que pueda absorber el hierro en la alimentación. ¿Se dan cuenta entonces que ahí nosotros tenemos ya completo nuestro plato? Ahí faltaría la actividad física, no debemos descuidar. Yo les insto a que hagan por lo menos 20 minutos a 30, es para proteger el sistema cardiovascular. Pero si queremos bajar de peso, de repente quemar más calorías, ya tenemos que aumentar. Más de 30 minutos, aproximadamente de 45 a 1 hora. ¿Sí? Pero todos los días de nuestras vidas. No hoy sí, mañana no, porque el organismo también en cuanto a la actividad física va involucionando. De repente yo me voy al gimnasio, quiero aumentar mi masa muscular, hoy me fui, hice mi rutina para aumentar el músculo.
una hipertrofia. Pero yo si mañana no me voy, de hecho que tengo que dejar descansar un poquitito, pero si mañana pasado tampoco no me voy, recién fin de semana. El cuerpo involuciona, es decir, si aumentó un día, se vuelve atrás 3 días. Entonces, mucho ojo si queremos aumentar según el objetivo la masa muscular. Seguimos avanzando. Sí, Ya queda solamente un poquitito doctora y Liz, vamos a hacer para que yo pueda, sí, nosotros doctora, acá podamos una consulta. exhibirle entonces estos batidos que les traje para compartir con ustedes. Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, hay una pregunta que puede relacionarse aquí al plato. Dice, disculpe, el Sí, sí. yogur, de acuerdo a estudios, capaz que dicen que es malo. ¿Cómo se debería consumir el yogur? Ujú. O sea, un poco la pregunta es si es que es bueno o es malo el yogur. El yogur, ¿verdad? Yo desde mi punto de vista, de hecho, he hecho un estudio para la Universidad Nacional de Asunción, porque justamente ese era el tema, que decían que la leche no era buena consumir por el ser humano. ¿Verdad? Desde mi entender y desde mi concepción y según los estudios que yo fui, ¿verdad? Revisando, ¿verdad? Compartiendo, sacando conclusiones, para mí realmente la leche y el yogur es muy bueno. Inclusive muchas veces la leche no tolera, si no tolera al ser humano. Si ustedes le dan yogur, sí lo pueden hacer. ¿Y por qué eso? Porque la leche tiene muchos componentes que esa persona puede llegar a tener entonces intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Entonces ahí lo que se recomienda de hecho es sacar de la alimentación, pero el yogur sí lo puede hacer, pero de forma de a poquito, ir incorporando de a poco. Entonces, según mi entender, mi conocimiento, para mí, la leche tiene muy buenas propiedades para el ser humano en relación a la salud. Bueno, ahí está, según mi material didáctico, es lo que yo le comentaba a ustedes. Entonces, dividir ese plato en 3 partes y hacerlo de manera entonces proporcional para realizar una comida completa, variada y saludable. Sí, adelante, por favor. Entonces, ¿qué es? Por supuesto, una guía. Ahí es todo lo que yo les estuve explicando, básicamente todo, que viene a ser una guía visual. ¿Por qué? ¿Por qué visual? Porque muchas veces la alimentación hay muchos errores, falacias, y creemos que es complicado. Pero a través de este método, si ustedes se dan cuenta, para mí, por ejemplo, muy didáctico, porque en esas 3 partes incluimos todo lo que realmente necesitamos el día a día, incluir en nuestra alimentación. Agua, vitaminas, minerales, macro y micronutrientes, hidratos de carbono, carbohidratos, proteínas grasas, oligoelementos, vitaminas, minerales, sobre todo el agua. Sí. Adelante. Es lo mismo también entonces en los carbohidratos. Ahí entra la parte de todo lo que sea cereales, que sean mejor cocidas o crudas. Yo, por ejemplo, les digo que si ustedes tienen funcionando bien el aparato digestivo, les recomiendo que sean crudas en vez de cocidas. ¿Por qué? Y porque las crudas tienen más vitaminas y minerales. Y las cocidas, de repente, si ustedes hierven mucho, ¿verdad? Por ejemplo, la papa, el brócoli, todo lo que quieran, la zanahoria, pierde esas vitaminas, ¿verdad? Del complejo B y C. ¿Por qué? Porque por las altas temperaturas se destruyen. Adelante. La otra diapositiva. Entonces, ya terminó y acá no debemos olvidar los aceites que son entonces
de plantas saludables, es decir, entonces los de origen vegetal, ¿por qué debemos de consumir? Porque tiene ácidos grasos poliinsaturados. Yo les insto a que consuman, por ejemplo, el aceite de oliva por la grasa monoinsaturada que tiene. El aceite vegetal de por sí poliinsaturada es muy bueno. El problema está en que la gente lo que hace es, entonces, cocinar mucho tiempo, ¿verdad? Y esa grasa que es de ser poli a monoinsaturada se satura y esa es la que produce acroleína, una sustancia tóxica, y es lo que causa entonces problema de gastritis, inflama el epitelio del intestino, perdón, del estómago, y te puede llegar a tener una gastritis aguda, crónica, de repente eso ya puede avanzar más y a tener un cáncer de estómago. ¿Por qué esto? Y por la forma de cocer los alimentos, de consumir muchas comidas chatarras, de repente consumimos afuera de casa, no sabemos el tipo de aceite que se utiliza y la gente que hace por economizar vuelve a reutilizar ese aceite y nos damos cuenta que es rico todo lo que queramos, pero en cuanto a la composición nutricional, prácticamente nada nos aporta. Entonces, eso es lo que cada día nos está enfermando. Entonces, por favor, gente hermosa, gente linda, de todas partes, aquí de Paraguay también, de todo el mundo, hagamos entonces, unámonos para salvar vidas, porque se puede prevenir a través de la alimentación. Me emociona esto porque muchas veces hoy día, realmente ahora se le está dando valor al nutricionista, al nutriólogo. Cuando yo realmente hace años he estudiado esta profesión y pude entenderlo, que puede llegar a salvar vidas, prevenir de enfermedades, porque cuando ya caemos en algo que nos llega a la muerte, es duro, es difícil, pero sí se puede prevenir. Por ejemplo, consumir estas frutas, verduras, por su contenido de fibra, previene el cáncer de colon. Es una enfermedad muy común entre todas las personas y se ve directamente relacionada que se puede llegar a prevenir por el consumo de fibras, tanto solubles como insolubles, más de insolubles. Y por supuesto cuando ya hay una patología ya hay combinada, ya las solubles. Entonces vamos a consumir, por favor, ¿verdad?, fibras que podemos encontrar en estas verduras y frutas que estuvimos mencionando. Entonces, mantenernos activos es lo que yo les pido, les insto a que puedan hacerlo, que consuman frutas a diario, ¿sí? Tratar de evitar todo lo que de hecho se puede llegar, ¿verdad?, nos puede llegar a gustar, pero que no nos conviene. Sí, adelante. Entonces, todo eso es lo que ya estuvimos mencionando. Y por último ya, para que ustedes sepan que tenemos una mina de oro en todas partes del mundo. Tenemos en los cultivos de nuestras casas, darle valor a los agricultores, a los que se dedican entonces a fomentar el aumento de estos alimentos. Las nueces, eso es toda la parte de frutos secos, castaña de cayú, por ejemplo, tenemos también nuez, como menciona ahí, maní. Ese es un recurso básico, yo les traje hoy un maní. Vamos a empezar a listar todo para colocarles y prepararles ya nuestro plato aquí, ¿verdad? Por todas las vitaminas, los nutrientes que tiene. ¿Les parece? El aguacate, por ejemplo, es un fruto originario de México. Y acá, por supuesto, que es riquísimo. Allá utilizan mucho guacamole. Estuve también haciendo una receta viendo ahí, porque me encanta también la alimentación que tienen ellos.
porque todos aprendemos de todas las culturas. Nosotros aquí intercambiando con ellos con nosotros. Entonces, saber que esto es muy saludable, simplemente que tenemos que saber hacer de forma adecuada. ¿Sí? También les traje la siguiente diapositiva. El brócoli, aunque ustedes no quieran creer, pero ahí tienen un dibujito que protege al corazón y es una verdura multivitamínica por la cantidad de vitaminas que aporta. La vitamina C, un poderoso antioxidante, también contiene ácido fólico. Imagínense, vitamina A, que es el beta-caroteno, que es la provitamina A, porque al introducirse en el organismo se convierte en vitamina A, se activa. Luego tenemos la vitamina B1, la E, que es un poderoso también antioxidante. Encontramos en estos aceites, pero por favor les aconsejo que hagan de forma cruda, en sus ensaladas, que no cocinen, porque eso es lo que daña. Y es cardio saludable. Qué rica la siguiente fruta, la manzana. ¿Qué contiene la manzana? Y tiene tanto fibra soluble como insoluble. La fibra soluble es la pectina, la que está contenida en la parte blandita. En cambio, en la cáscara ya tenemos lo que es la fibra insoluble. Eso dice ahí en la parte buena en fibras. Ahora ya no vamos a tener excusa, vamos a empezar a lavar nuestras manzanas, incorporar, porque todas las propiedades que nos aporta es muchísimo. Fuente de vitamina E, C, se dan cuenta entonces que todos estos alimentos tenemos a disposición y de hecho que si tenemos que saber utilizarlo. Bien, entonces nuestras recetas, ¿verdad? Vamos a hacer un poquitito entonces mezclando. La primera, por favor, ayudar, ¿verdad? Vamos a colocar entonces primeramente para hacer una receta, ¿verdad? Así rápida. Ahí dice, por ejemplo, hasta inclusive el tiempo. Adelante, por favor, para ver nuestra receta. Espérame. Sí, ahí está nuestro desayuno, nuestro batido. El primero entonces tenemos 2 cubitos de hielo. Eso de repente si ustedes tienen una licuadora potente pueden hacer, ¿verdad? Si no, pueden colocarlo después. Vamos a ir avanzando. Tenemos entonces avena, ¿verdad? Sí. Ustedes pueden hacer como a ustedes les guste. Simplemente tienen que entonces colocar todos los ingredientes hasta, ¿verdad? Aproximadamente 3 cucharadas. Si ustedes no tienen avena, pueden tener también granola o pueden tener otro tipo de cereal que les gusta. Yo les recomiendo entonces hasta 3 cucharadas como máximo. ¿Sí? Entonces pueden hacer una, por ejemplo, de avena, otra de cereal granola, ¿verdad? Y de repente también quinoa, pueden poner una, ahí ya tienen 3 cucharadas. El siguiente ingrediente, tenemos entonces maní. Colocamos entonces, ustedes van respetando ahí las porciones que dice. Maní molido es preferente que hagan entonces tostado, porque eso facilita la digestión. Ya viene lo preparadito, si no ustedes pueden tostar en su cocina, en su horno, un poquitito nada más, así con la puerta abierta, colocan ahí y dejan, cuando se empieza entonces a aumentar la temperatura, ¿verdad? Ya cumplió la función de favorecer la digestión. Y por último, entonces, ¿sí? Lo que estaría faltando ahora, la banana, plátano le conocen en otro lado, ¿sí? Nosotros aquí banana, en México creo que plátano, ¿sí? Generalmente una banana chica.
¿Cuánto es una banana chica? Y aproximadamente me aporta entonces 70 kilocalorías. Se van a dar cuenta luego por el tamaño. Dijimos, una banana chica no debe superar los 100 gramos, ¿sí? La mediana de 200 gramos, y si quieren una banana ya más grande también, porque en otros países, en Ecuador hay una super banana también. Entonces eso yo les recomiendo que si ustedes van teniendo, entonces pueden colocar una fruta. Yo les recomiendo una fruta entera, chica. Si quieren hacer de 2 frutas que ustedes pueden combinar, entonces cortan a la mitad. Media banana, por ejemplo, pueden mezclar con medio durazno. O media manzana, riquísimo también sale, banana y manzana. Y luego, miel. Siempre un toquecito nomás de sabor, porque ya la banana es dulce. Si es la de oro, sí que tiene más contenido de azúcar, es más dulce. En cambio, si es esa banana carapé, tiene menos azúcar. Entonces ustedes ahí pueden colocar hasta, como les digo, una cucharada máxima. Y vamos a medir la leche. Aproximadamente una taza de leche de avena. Porque yo le de arroz, ustedes pueden hacer de avena, pueden hacer de soja, como quieran. Porque yo les traje esto, porque es importante incluir leches vegetales, ¿verdad? Porque son más digestivas, para ir variando. A mí, por ejemplo, me encanta la leche, ¿verdad?, de vaca, pero también incorporo leche de arroz en este caso. Es facilísimo hacerlo. Y luego colocamos todo en el, ¿verdad? Yo tengo acá un mix, sería un procesador, y luego vamos a activar aproximadamente, como dice ahí la receta, 35 a 50, ¿verdad?, segundos. Aproximadamente yo cuento de 1 hasta 60. 1, 2, 3, porque no tengo a disposición. Entonces, si de repente, ¿verdad?, falta un poquitito, ustedes pueden llegar a hacerlo igual. Pero yo ya tengo acá mi rico licuado de cereales y de frutos secos. Como les digo, ustedes pueden incorporar nuez. Les recomiendo que corten picadito, porque pueden lastimar entonces las cuchillas de su licuadora y todo. Entonces, para evitar y también para tener mayor durabilidad del producto, es conveniente picar. Y también así estamos conversando, podemos realizar con nuestro hijo, el vecino, con nuestra familia, y les va a encantar realmente. ¿Sí? Y entonces yo coloqué en un potecito, ¿verdad?, ya blanquito ahí, ¿verdad?, y con tapa negra en este caso. Después ya vamos a hacer un jugo verde, que sí vamos a tener todo de color verde, vamos a decorar un poquito con rodaja de limón. Entonces se dan cuenta lo fácil y rápido que es este batido. Es realmente muy nutritivo, sobre todo, ¿por qué? Porque me aporta, ¿verdad?, es todos los nutrientes los alimentos que debe tener un desayuno. Dijimos una fruta, dijimos un cereal, ¿sí? Y de repente la parte proteica, que en este caso hicimos entonces maní. Ustedes pueden hacer, como les dije, maní tostado, maní ya molido, como quieran. Yo que tenía en casa, así lo hice en trocitos, y también ya me dio mi rico jugo, entonces mi licuado saludable. Lo práctico de este batido, que ustedes pueden llevarlo, ¿sí? Y tiene un aroma exquisito, ¿sí? Por favor, quiero que hagan en sus casas, ya tienen la receta, y nada más les va a durar 2 minutos. Imagínense, no van a decir, mira, licenciada, no tengo tiempo de hacer este licuado. Nada que ver, al contrario. Nada más les pido 2 minutos de su tiempo, que ya van a estar nutridos por lo menos hasta la media mañana.
¿Está bien? Genial. Acá estamos todo bien. Me consultan qué les parece, si les gustan los ingredientes. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, tenemos leche, como les dije, variedad de leche vegetal. Pueden hacer como quieran. Inclusive también ustedes pueden hacer con yogur. ¿Y cuál es la diferencia que van a tener con la leche? Que va a tener una consistencia más cremosa nada más. ¿Sí? El yogur. Siempre yo le coloco un yogur chico, que sería aproximadamente 140 gramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que me dé 200, ¿verdad?, mililitros, y ese restante ya van a incorporar, ya va a aumentar de tamaño, porque ya les colocaron la banana, el maní, la avena, entonces eso va a aumentar, va a generar más cantidad. Realmente les va a gustar, pero les pido por favor, no hagan 2 vasos nada más, un vaso. Recuerden que el maní es muy bueno, pero tiene muchas calorías. Pero lo beneficioso es que me satisface y me aporta muchos nutrientes. Bien. Sí. El siguiente batido, este es la opción que ustedes pueden hacer con maní, crema de cacahuate o de maní. Les traje por eso 2 opciones para que ustedes puedan tener, como les dije, si ustedes no tienen maní, pero tienen mantequilla de cacahuate o de maní, igual, esto por ejemplo es más recomendable para deportistas, porque es más energético. Bien. La siguiente receta, ahora sí. Una noticia, un momento, Sí. si me permiten. A todas las personas que están participando, les pido que en el chat nos puedan escribir su nombre y el correo electrónico para poderles enviar en un PDF la presentación de aquí de la doctora Liz. Entonces, si gustan, como les digo, nos podemos ahorita hacer un break pequeñito donde ustedes me escriban en el chat su nombre, su correo, para poderles enviar este material que están viendo en la presentación. Entonces, Perfecto, doctor. Por favor. Claro que sí, de hecho que variedad tengo y con mucho gusto compartiría con todos para que lo que yo deseo es que ustedes lo puedan hacer y lo práctico y fácil y que les guste. Vayan probando diferentes alimentos y nutrientes y yo creo que entonces allí estamos cumpliendo con que sea variado, equilibrado, nutritivo. Estamos cumpliendo realmente con aquellos decálogos de la buena nutrición. Bien. Lo importante entonces aquí les traje porque un jugo verde saludable. Bueno, vamos a ir repasando un poquitito primeramente los ingredientes con la forma de preparación y luego ya nos alistamos para realizar. Bueno, tenemos 4 hojas de acelga o de espinaca. ¿Viste? Ustedes se dan cuenta que ahí pueden utilizar acelga o espinaca. Si es de repente para el hipertenso, por eso yo les digo hojas de acelga, ¿sí? Porque van a retirar el tallo o penca, porque ahí es lo que se concentra la cantidad de sodio. Entonces, no es recomendable para el hipertenso. Pero si ustedes retiran ese tallo, utilizan nada más la hoja, no van a tener ningún problema. Siguiente, tenemos un ramito de apio, una manzana verde mediana, un pepino mediano pelado, un limón pelado y 2 centímetros de jengibre pelado. Bien, entonces vamos incorporando un poquitito, ¿sí?, el limón ahora, el jengibre. Esto yo les recomiendo que sea nada más un poquitito. ¿Por qué? Porque tiene un toque muy
vamos a decir, la preparación se va a sentir muchísimo, toda su preparación va a ser muy fuerte, van a sentir mucho, es muy invasivo, ¿sí? Y también, aparte de ser invasivo, es un poquito picante, pero los beneficios que aporta, ustedes ya manejan, yo creo que sí. ¿Y para qué es bueno entonces? Y para todos los problemas, ¿verdad? De la parte respiratoria. Tiene muchísimas vitaminas, el jengibre les aliento, pero nada más un toquecito para darle un sabor distinto y a poder aportar los nutrientes que necesitamos. Sí, entonces vamos a... Un poquitito más, nuevamente. Bien. Entonces, ahí vamos a colocar en nuestro vasito. Si se dan cuenta, ya todo. Si se dan cuenta, la proporción en cuanto a la cantidad salió perfecta. Aquí tenemos, no sobró nada, licenciada Sandra, no sobró nada en el vaso, en el extractor. Bien completito, bien, tenemos para comprobar, de repente si acá quieren probar después también. Y yo ya creo que ustedes en sus casas esta noche ya pueden hacer, ¿sí? O si no, no hay tiempo. Mañana, ¿por qué? Porque este jugo verde aumenta las defensas del organismo. ¿Por qué? Porque los nutrientes que le dimos es una batería en cuanto a vitaminas y minerales. Voy a probar un poquitito también para que sepan que todo lo que hacemos tenemos que probar. Un sabroso jugo verde, ¿verdad? Ustedes ahí pueden entonces, como les digo, colocar lo que quieran, pero siempre respetando las porciones. Siempre en la cocina, yo les aconsejo a ustedes que si una vez que ustedes manejen la técnica, después ya va a ser facilísimo, ¿verdad? Realizar las recetas. Porque yo de repente con lo que tengo en casa puedo llegar a formar mi jugo verde. Si yo no tengo limón, como les digo, ustedes pueden colocar mandarina, pueden colocar entonces pomelo, el jugo del pomelo y riquísimo igual sal. Se dan cuenta entonces, y la cantidad está que aproximadamente 3 a 4, ¿verdad?, ingredientes sólidos tiene que tener y la parte del líquido que sería una porción como yo les dije. Si ustedes quieren 200, hasta 200 les permito, porque imagínense que si ustedes colocan ahí 3 a 4 ingredientes ya va a aumentar ese 200, 250, ya va a ir aumentando, entonces eso no nos conviene, ¿está bien? Bien. Ahora entonces una sopa crema de verduras y espinacas. La idea entonces es que aprendamos la técnica que a mí me fascina, me gusta muchísimo, que todas estas verduras que vamos colocando, lo podamos cocer en, digamos, el método de cocción sería a vapor. ¿Por qué les parece, si pueden bajar un poquitito más la cámara para poder alzar, que yo puse una inmensidad, entonces acá tenemos la parte
de zanahoria, colocamos acá la parte de cebolla. Como les dije, la idea entonces es que ustedes tengan la receta, ¿verdad? Y al tener la receta ustedes puedan combinar estas verduras. Como dice ahí, tenemos para un litro, 200 más o menos aproximadamente, 300 mililitros de caldo de verdura. Aquí yo les pido a ustedes que hagan este caldo de verduras, pero de forma natural. ¿Qué quiere decir? De cocer, de repente colocan ahí 3 verduritas de preferencia y te hacen su caldo de verduras, ¿verdad? O si no, de repente, un sonido. De repente, ese caldo de verdura ustedes pueden colocar agua también. No soy tan partidaria de esos caldos concentrados de verduras, porque hoy día la industria ya coloca mucho conservante, mucho aditivo, entonces no es tan natural, ¿sí? Les recomiendo que ustedes puedan hacer entonces de forma natural. Colocan 3 verduritas, ponen el agua hasta que se cose todo, pueden eso procesar y agregar también con la cantidad de agua. ¿Se entiende? O sea, aproximadamente la cantidad sería 360 más 240, entonces casi 1 litro. Por eso dice entre 1 litro y 2, porque con las verduras va a ir aumentando la cantidad. Bueno, tenemos entonces diente de ajo pelado, 1/4 de cebolla picada, 40 gramos de zanahoria cocida troceada, 45 gramos de brócoli. Si ustedes acá de repente no quieren utilizar brócoli, pueden hacer también la parte de la otra hermana del brócoli, que es el coliflor. Un poquitito, estoy teniendo problemas con mi retorno. ¿Sí está acá alguna pregunta, duda? Listo, ahí solo por recordarles que pongan a las personas su nombre y correo para poderles enviar el material, y si tienen alguna duda pueden habilitar su micrófono y exponerla a la doctora. Ya. Así está bien. Apagándome. Eso. Vamos a ir avanzando. Como les dije, la idea es que introduzcamos todos estos ingredientes, poder cocer. Acá colocamos el método del vapor, vamos a decir de cocción a vapor, es que tengamos 2 recipientes y dentro del primer recipiente, que va a ir directo a la hornalla, coloquemos el agua, aproximadamente por la mitad nada más, y luego en cada, mi vaporera por ejemplo es muy buena porque tiene ya 4 compartimentos donde yo pude entonces colocar todas estas verduras para poder entonces que puedan preservar los nutrientes, porque justamente hacer este método, el agua no tiene contacto directo con el alimento, ¿verdad? Y entonces eso hace que el vapor que vaya soltando llegue a cocer a estas verduras y vegetales. Entonces, el alimento también tiene un tipo. No le escuchamos, doctora. Parece que su audio se... Aproximadamente 20 minutitos
poquititos. Vamos entonces a cocer. Luego de eso sacamos, retiramos, procesamos, ¿verdad? Y colocamos nuevamente en otra hornalla y si queremos incorporar de repente ahí un poquito de queso, yo incorporo queso tocino porque me parece que es un queso muy saludable porque es blanco, ¿verdad? Y blando. De repente acá tenemos otros tipos de queso, el Paraguay, por ejemplo, es riquísimo, pero tiene muchas grasas saturadas pero en el mercado ya tenemos variedad de quesos. Yo opté por un queso barato porque, como les digo, es muy bueno, es blanco y blando. Y hacer blanco y blando, eso hace que tenga menos entonces sodio, ¿verdad? Cuando tiene menor, la grasa pues tiene un color más amarillento. Entonces nos damos cuenta luego que este queso ya es más blanquecino, quiere decir que tiene menor cantidad de grasa. Y así. Entonces vamos haciendo hasta que de repente vamos a dejar que se cocine un poquitito acá. Yo siempre trabajo con una cocina, ¿verdad? Inducción. Me costó también tiempo de cambiar del fogón tradicional hasta este método, pero la ventaja que pude sacar de esto es que sé manejar nada más, ¿verdad? Los tiempos. La primera vez que utilicé, por supuesto, quemé todas mis verduras, pero como yo les digo, no se vayan a preocupar. La cocina es un arte. Y al hacer un arte, eso con la práctica nada más nos trae tener buena presentación. Por eso que a mí me gusta mucho hacer, ahí se dan cuenta, por ejemplo, ¿verdad? De la presentación. Tiene que ser entonces atractiva para esa persona, para ese paciente que de repente tiene alguna enfermedad, porque todo lo que es blanco no les gusta. Entonces siempre jugamos con los colores, hacemos contraste. Si tenemos la verdura verde, sería interesante entonces que hagamos una salsa de tomate roja, natural, colocamos un poquitito de orégano, se dan cuenta, y la sal, porque acá en este tipo de alimentación es importante que nosotros no mezclemos muchos condimentos y muchos alimentos procesados. De repente la salsa de tomate tiene que ser natural, porque tenemos el famoso, esa conserva, todo muy lindo, pero en cuanto a valor nutricional prácticamente no nos aporta nada. No da color, pero realmente en lo nutritivo no vemos ventaja. Entonces la preparación la damos muy bien. Un poquitito, doctor, la preparación, por favor. Lavamos muy bien el tomate. Esta sería la parte de, esta receta sería ya la parte de la ensalada otoñal. ¿Por qué les traje la ensalada otoñal? Como les digo, mientras se van cocinando aquí, vamos a ir avanzando en las siguientes preparaciones. Aquí tenemos todo, la parte del pepino. ¿Podemos leer la receta, por favor? En cuanto a la ensalada, para presentar la ensalada otoñal. Sí, como se dan cuenta, tenemos tomate, 2 unidades, cebolla, 1 unidad, ajo, 2 dientes, pepino, 1/4 unidad, orégano a gusto, aceite de oliva virgen, extra sería un chorrito, sal a gusto, ¿verdad? Y si queremos también aderezar con vinagre de manzana, también una pequeña cantidad, o sea, un chorrito nada más. ¿Sí? Bueno, vamos a presentar entonces. Tenemos allá. Bueno, entonces colocamos
tomate, la parte de la cebolla. Tenemos para introducirnos por practicidad, introducimos todas estas nuestras verduras al vapor. Yo le dije por qué, porque a mí en particular, por ejemplo, me gusta que la cebolla cortar así en finas rodajas, ¿verdad? Y consumir de forma cruda. Pero muchos, por ejemplo, dicen que la cebolla es muy fuerte. Entonces lo que ustedes pueden hacer es colocar agua en un recipiente, agua caliente, para matar un poquito del sabor, ¿verdad? De esa cebolla. La introducimos, retiramos y luego colocamos en un bol con agua fría. Entonces de esta forma vamos, y son pequeños truquitos que la gente regional en la gastronomía hace y les gusta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? Aparte del pepino. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? ¿Qué les parece con nuestra cocina? Estamos esperando ya acá. Pueden habilitar su micrófono. Como ustedes pueden saber, y entonces van introduciendo, ¿verdad? Con un cuchillo para ver si está blanco. Falta todavía un poquitito, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que si nos falta agua, tenemos que introducir de a poco. Este es el secreto de cocinar a vapor, ¿verdad? La cocción a vapor, porque el agua tenemos que, es un poco tedioso de hecho, pero es mucho más saludable. Entonces colocamos, ¿verdad? El agua se llega a una temperatura de 100 grados Celsius, y entonces se va evaporando, va soltando gas, y eso es lo que es lo que le pone al alimento. ¿Sí? En este caso, le está faltando un poquito de agua, entonces vamos a colocarlo de a poco, ¿verdad? Ahí cortadito. Ya colocamos todo y volvemos a tapar. Esto también vamos a poner, ¿verdad? Que vaya cociendo, vaya cambiando de color las verduras para poder entonces degustar ya de. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? ¿Qué les parece? Vamos a seguir avanzando. ¿Alguna consulta, doctor, sobre la gente que quiera saber algo más? Vamos a ir consultando. Entonces, mientras se está cocinando, vamos a preparar nuestra ensaladita. Tenemos nuestro plato y acá ya vamos a poner en práctica ya cuánta cantidad entonces de verdura tenemos que colocar. ¿Alguien recuerda sobre qué cantidad de verduras deberíamos de incorporar en el plato? Así teniendo el plato, entonces, ¿qué cantidad de verduras teníamos que colocar? ¿Alguien recuerda? El 50% del plato. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo podemos hacer su nombre? Sandra.
Sandra. Mucho gusto, Sandra. Entonces, ¿cómo podemos graficar aquí nuestro plato de 50%? Así para saber en teoría, pero realmente en la práctica. Es ya la comprensión. Ese 50% sería la mitad de nuestro plato. Sí, la mitad del plato sería de verdura y el otro, el plato tendríamos que partirse, se podría decir, en 3 partes, el 50 y el otro 25%. Perfecto. Entonces, la totalidad me va a dar el 100%, ¿cierto? 50% de verdura con el colorido. Vamos a colocar entonces una variedad de verduras que nos está cogiendo para hacer una rica sopita. ¿Sí? ¿Cuánto les parece que la cantidad de lechuga podemos, qué cantidad de lechuga corresponde a 50 camitas? Pero tenemos que tener en cuenta que vamos a colocar tomate, podemos colocar zanahoria, ¿verdad? Choclo, ¿sí? Entonces, ¿cuánta cantidad de lechuga les parece, Sandra, te parece una porción? Así para saber, para tener una idea, porque vamos a enfocarnos sobre todo el vaso de lechuga. Entonces, para saber cuántas cosas aproximadamente podemos colocar en esta clase. ¿Te escucho, Sandra? ¿Sí? Aproximadamente, entonces, colocamos 4 a 5 hojitas de lechuga. No, acá colocamos. ¿Se dan cuenta entonces que 4 hojitas de lechuga ya está bastante bien? Luego tenemos tomate, ya que le gusta el tomate, una unidad pequeña lo haría en cualquier lugar. Yo como quiero tener muchos colores, entonces le colocaría un poquitito, ¿verdad? 4 rodajitas. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos colocando ahí la presentación. Ya tenemos la lechuga, tenemos 4 unidades, tenemos 4 tomatitos. Luego, la parte de choclo o arveja. En este caso, para darle un poquito de color, ¿verdad? Yo le colocaría hasta 3 cucharadas. Una de choclo, por ejemplo, 2 de choclo y una de arveja. ¿Sí? Pero eso dependiendo de la cantidad de vegetales que ustedes tienen. Lo importante es que si colocan arveja, pero ya no coloquen choclo. De repente lo uso un poco también de problema en la digestión, entonces eso no es tan conveniente. Entonces, para mi gusto, yo me colocaría en 2 cucharaditas, una de choclo y otra de arveja. ¿Cómo se dan cuenta? Y la cocina es de acuerdo a sus gustos y sus preferencias. Entonces, una cosa es tener el plan de alimentación que dice tantas unidades. Pero eso es simplemente una guía para saber entonces la porción que le corresponde a cada persona. ¿Cierto? Pero si yo, a mí me gusta un poco más, debo saber entonces que no voy a estar colocar para ciertos alimentos que sean entonces más calóricos. Dijimos que la papa ahí está un poquito de las verduritas para que vamos
parte de choclo y de arveja. Y ahí ya se completó. No sé si pueden ver bien la parte del ensaladita. Como dijiste, Sandra, el 50% debe contener entonces estas verduras. En este caso tenemos lechuga, tenemos tomate, choclo y arroz. Y el colorino. ¿Cuánto vamos a colocar en la sal? Nada más una pizquita. Luego tenemos una cucharadita. Y luego ya tenemos también una cucharadita de aceite de oliva. Por favor, si es que le puede mover su celular porque está muy cerca a la computadora y ahí el sonido. Y el tema de la cocción sería servirlo. Bueno, pero creo que está todo bien. ¿Me aseguro? Aquí, por ejemplo, está todo bien. No sé si me escuchan. Yo coloqué carne y un poquito, y la parte de aceite de oliva, una cucharada y una pizca de sal. Ok, entonces podemos mezclar esta ensaladita en el jarete. Aquí, por ejemplo, tenemos un rico de pollo. Y vamos a acompañar con una guarnición que sería en este caso una rosita. Como le digo, siempre tiene que ir acompañado con cereal y con la proteína. Aquí. Vamos a empezar a presentar nuestro plato. Aquí en la presentación, entonces, aquí, ahí, digan a ver, entonces, podemos repasar un poquitito. Nuestra ensalada
¿verdad? Multicolor. La parte del cereal en este caso hicimos 3 cucharadas de arroz, la carga, y el pollo. Aquí conformamos lo que es mi plato saludable. Sí. Muchas gracias. Bueno, espero que este tallercito haya sido del agrado de todos ustedes. En primer lugar, agradecer en especial entonces ¿verdad? El señor Andrés Méndez. Realmente estamos trabajando con el tema de esta pandemia, haciendo teleasistencias nutricionales. También nos pusimos en adherencia con el psicólogo, porque conversando con todo el equipo vimos que cada día el ser humano está teniendo más problemas en relación con, de hecho, que la alimentación por el exceso, pero tiene que ver también con sus emociones. Cómo relaciona la comida o el alimento con sus emociones. De ahí cuando yo les comentaba a ustedes que decíamos que tenemos que comer tranquilos, ¿verdad? Tratar de olvidar los problemas que nos están quejando, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuántas veces estamos masticando, porque ya estamos pensando en los problemas, en qué va a pasar mañana, porque esto, por aquello. Entonces, yo sé que somos seres que si trabajamos en equipo vamos a conseguir buenos resultados. Entonces, las preguntas que tengan para mí, con mucho gusto, los correos electrónicos que ustedes puedan suscribirse, yo les estaría dando entonces, enviando todas las respuestas que hay muchísimas en cuanto a la alimentación saludable. Lo pequeñito, habrá mucho que yo pude contarles y espero que haya sido que puedan poner en práctica. Es lo que más me interesa. ¿Sí? ¿Alguna preguntita entonces? ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo diferente, algo nuevo? Y lo importante para mí es que puedan ponerlo en práctica. Igual en este instante pueden habilitar sus micrófonos si desean hacer alguna pregunta. Así mismo. Igual, no se olviden de colocar su nombre y su correo electrónico para poderles enviar la presentación. De aquí, agradeciéndole muchísimo a Liz Fretes, que nos ha preparado justamente, es una de nuestras nutriólogas de la aplicación MiDoc, que justamente ponemos a su servicio este sistema a través de teleasistencias mediante una aplicación celular. Como ven en la última diapositiva, les hacemos una invitación para que tengan, por ejemplo, los que deseen tener igual una terapia con la doctora Liz, igual lo pueden solicitar, igual tenemos un equipo de nutriólogos. Y ahora estamos con este beneficio de sumarle tanto a la nutrición la parte emocional, como explicaba Liz, que es un concepto muy interesante, donde se vincula tanto las emociones como el buen comer. Y como vemos con ese plato que nos ha enseñado, el plato saludable que nos ha enseñado Liz. Muchísimas gracias desde el Paraguay. Hay muy rica comida en el Paraguay.
agradeciéndole a Liz por habernos compartido este mensaje y a todos ustedes por haber destinado este tiempo para la comida saludable. Muchísimas gracias. Esperamos servirles con las terapias. Como ven, a veces es importante tener el soporte de alguien profesional, especializado, como Liz, y con nuestro equipo igual de nutriólogas, para que puedan justamente asesorarse, ¿no? Entonces, a veces es importante acudir a especialistas. Cuando uno quiere hacer muchas cosas solo, a veces puede equivocarse en algunos temas. Es que, Liz, muchísimas gracias. Palabras finales para que te despidas de los participantes. Te haremos llegar igualmente. Si quieren alguna pregunta, dejo habilitado el chat, porque todo esto le haríamos también llegar a Liz. Cualquier duda que tengan, lo pueden hacer. Muchas gracias entonces. Liz, para despedirte. Muchísimas gracias. No, al contrario. Estoy para lo que quieran, cuando quieran. Lo importante es que decidan hoy cambiar su hábito alimentario. ¿Sí? No es imposible, al contrario, necesitamos simplemente trazarnos objetivos. Hoy amanecí y quiero ser bien, quiero ser feliz, ¿qué puedo hacer con otro nivel? Entonces, está ahí una humilde servidora para ustedes, mis inquietudes pequeñas, porque yo creo que en equipo todos juntos vamos a salir entonces victoriosos de esta pandemia que se está alargando, pero eso no importa. Tenemos la esperanza que vamos a tener que hacernos más todos para entonces llegar sanos y salvos a paz. Es lo que todos esperamos. Y bueno, desde aquí, muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Listo. Muchísimas gracias de parte de mi doc, del doctor Germán Guerrero, agradeciéndoles a todos su participación. Esperamos que se descarguen la aplicación Mi Doc, que está en Play Store. Igualmente le estaremos haciendo llegar esta presentación para todos ustedes que tengan como un documento de respaldo para sus terapias. Así es que el equipo de Liz como nutrióloga y más de 20 nutriólogos están atentos a nivel latinoamericano para poder atender justamente ya sus casos personalizados. Muchísimas gracias. Una buena tarde.